¿Qué tal todos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí en lo personal me intrigó mucho hace muchos años y que yo creo que les puede servir a mucha gente que hoy esté viendo este video. Y hoy vamos a hablar de un Dios personal. Hay algunos que han escuchado seguramente en algún momento que Dios es un Dios personal, que es un Dios que nos busca a cada uno de nosotros, que nosotros podemos encontrar a ese Dios personal. Y nos lo pintan de una manera en la que pudiera parecer como si fuera un amigo, una persona muy querida, tal vez alguien tan cercano como si fuera un familiar, pero en realidad nosotros podemos tener la seguridad de que Dios es un Dios personal o Dios solamente es alguien que se fija en las personas, en la humanidad de una forma colectiva. Hay unas personas que han descrito esa relación de Dios con el hombre como si fuera una relación entre una persona y su criadero de hormigas. Y muchos han criticado a Dios porque dicen que nosotros somos las hormigas en ese jardín de ese Dios, que no se preocupan absolutamente para nada en esas hormigas. Pero, pero qué es una relación personal? Una relación personal implica la interacción entre dos personas, entre dos individuos, al menos entre dos personas. Y nosotros podemos estar calificando esa interacción como directa o una interacción indirecta, una relación directa o una relación indirecta. Depende de la forma en la que tú estés conociendo o estés relacionándote con esa otra persona. Entonces, podemos hoy empezar a describir a ese Dios que crea el universo, que crea todas las cosas, todas las estrellas que tenemos visibles y las estrellas que todavía no alcanzamos a descubrir. Es un Dios que hace las cosas tan grandes como Él quiere, las hace tan pequeñas y tan detalladas como solamente Él quiere. No vamos a minimizar el trabajo de Dios en la creación, porque Dios al hacer una creación todo lo tuvo perfectamente planeado. Él hizo los planos, Él hizo las descripciones de cada estrella, de cada planeta, de cada sistema, de cada galaxia, de todo el universo. Todo lo tenía perfectamente planeado al momento de la creación. Es un Dios increíble que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas, pero eh, vemos que cuando Él está haciendo la creación, Él empieza a hacer todas las estrellas de los cielos, empieza a hacer las cosas, los animales en el mar, los animales que vuelan, los animales que se arrastran, los animales que habitan en la tierra. Y podemos leer en Génesis el gran detalle que Él tuvo para hacer todas estas cosas. Y cada una de estas cosas que Él hacía, Él terminaba diciendo al final del día que Él veía que estas cosas eran buenas. Y cuando termina Dios de hacer toda la creación en la tierra, Él revisa su creación y dice, es bueno, en realidad sí es bueno. Entonces hoy voy a hacer una creación con un ser muy especial. Y él en su corazón empieza a formar del polvo de la tierra a ese ser humano. Un ser muy distinto a todos los demás animales. Tenía que pertenecer a alguna a una tipo de especie, llamemos mamíferos, llamémosle terrestres. Tenía que tener una categoría. Entonces sí, corresponden a ciertas categorías, porque el ser humano ciertamente pues no pertenece a la categoría de los seres marinos o de los seres que están que tienen la capacidad de volar o que nacen de un huevo, sino corresponden a la misma categoría animal de otros animales. Pero el hombre es creado de una forma muy distinta, a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando decimos a la imagen y semejanza de Dios, no siempre nos estamos enfocando a la parte física, porque tal vez nosotros identificamos a Dios de una forma física similar a la del ser humano. Pero cuando nos referimos a esa parte de esencia de Dios, podemos estar hablando de ese corazón de parte de Dios. Cuando que estamos hablando de ese espíritu, de ese corazón, de esa pasión, de esa entrega y de esa inteligencia de parte de Dios.
Podemos nosotros estar hablando de un Dios que crea todo, pero a pesar de crear todo lo general, se basa en algo muy muy particular. Y esto muy muy particular es el hombre, es el ser humano. Y cuando lo crea y luego le pone como como a una compañera, a una mujer. Y cuando crea a esta fantástica especie única en toda la historia universal de la biología, entonces el ser humano empieza a interactuar con este Dios que pudiera parecer tan distante para algunos, pero tan cercano para Adán y para Eva, al grado en el que dicen que ellos se podían pasear completamente desnudos, no se vestían con ningún tipo de ropa, y ellos no tenían nada que ocultar delante de Dios, porque ellos tenían la total y la entera confianza con Dios. Y Dios, al momento de estar interactuando con estos seres inferiores, con estos seres tan pequeñitos, Dios les da la capacidad a ellos de poder acercarse de forma personal con Dios. Una capacidad o llamémosle un atributo al ser humano que no lo tenía ninguna otra especie en la tierra. Aunque muchos eran de la misma categoría animal, ninguno tenía el permiso, tenía la autoridad, ninguno de ellos tenía el poder acercarse con Dios de la misma manera en la que la tuvieron Adán y la que tuvo Eva. Entonces, desde este tiempo, desde este punto de partida, nosotros podemos tener la evidencia en la Biblia de que Dios es un Dios personal y que no es un Dios que solamente ve todo desde un plano general. Dios no funciona de esa manera. Desde el principio de la creación de Adán y de Eva, los seres animales fueron seres que estuvieron interactuando en la naturaleza de la creación. Pero cuando formó a Adán y cuando formó a Eva, dice la palabra de Dios que Él, de su aliento propio, de su misma esencia, del soplo de vida que Él tenía, sopló en la nariz del hombre. Y el hombre fue entonces un ser viviente, un aliento de vida especial y único para los seres humanos. Y desde este momento nosotros podemos ver a un Dios totalmente personal, a un Dios totalmente identificado con la raza humana, totalmente identificado y con una conexión de amor con estos seres que ellos empezaban a aprender acerca de esta naturaleza en la que Dios los había puesto. Entonces estos seres humanos empiezan a aprender las cosas de parte directa de Dios. Y al ser seres humanos, Dios les dota con otros atributos que Él le plació tenerlos. Él no quería tener seres programados programados previamente para que ellos simplemente reaccionaran a ciertos estímulos, sino que les empezó a dar la libertad para que ellos pudieran decidir qué era lo que querían ellos hacer, qué era lo que podían decidir, qué era lo que podían decir, cómo podían reaccionar. Y le dio al hombre esa capacidad de poder tomar esas propias decisiones, les dio un libre albedrío. La libertad de poder elegir entre tantas opciones, entre múltiples opciones. Dios no solamente nos dio la capacidad de elegir, sino nos dio la capacidad de aprender, nos dio la capacidad de poder discernir, de poder comprender lo que nosotros estamos teniendo delante de nosotros, para que de esa manera nosotros podamos tomar la mejor decisión. La capacidad que tenemos también de poder negarnos a esa instrucción, a esa habilidad de poder aprender, también nos la dio el Señor. Podemos elegir aprender o podemos elegir no aprender. Podemos elegir ignorar o aceptar. Podemos elegir múltiples cosas. Y dentro de estas múltiples opciones que le dio el hombre que le dio Dios al hombre, nosotros podemos encontrar en el capítulo 3 de Génesis, que yo muchas veces lo he encontrado mal titulado en las Biblias, cuando lo titulan la desobediencia del hombre. Yo bien lo he podido encontrar como la gracia de Dios, porque yo encuentro, sí, el tema principal es que el hombre desobedece a una instrucción directa de parte de Dios. No era que les había puesto un acertijo, no fue que Dios los confundió con adivinanzas, no los confundió con ciertos con instrucciones confusas que no fueran precisas. Él fue muy directo al decirle que de tal árbol no van a poder comer el fruto, pero Dios les permitió que pudieran elegir. Entonces el hombre y la mujer eligen bajo su propia voluntad, sí, claro, influenciados por la serpiente, pero al final de cuentas la última decisión tenía que haber sido tomada por alguien, y ellos tomaron la decisión de comer de ese fruto, de que el Señor le dijo no van a comer de ese fruto.
Entonces, partiendo de esto, el hombre y la mujer caen en una desobediencia directa de parte, hacia Dios. Y cuando Dios los descubre, Dios, en lugar de poder decir, porque tenía la capacidad de decirle: Señor, voy a deshacerme de esta raza humana, porque en realidad les di la capacidad para poder tomar decisiones por su propia cuenta y tomaron malas decisiones. No fue de esta manera, sino Dios sabía que podían tener la capacidad de tomar una mala decisión, y Dios respetó la decisión que Adán y Eva habían tenido. Entonces, Dios, en lugar de verse estricto o verse inflexible ante esa situación, Dios toma toda la flexibilidad del mundo, toda la comprensión con el hombre y con la mujer. Claro, tenía que haber una consecuencia, y la consecuencia vino, y la consecuencia se presentó y se las comentó el Señor a Adán y a Eva. Se rompió, se fracturó en ese momento una relación muy importante que había entre ellos. Se iba a distanciar la relación que tenía el hombre con el hombre con Dios. Esto no significa que Dios iba a ignorar completamente al ser humano, sino que mediante esa distancia el hombre podía tener una relación con Dios. Y entonces se establece todo un sistema que usted puede leer en el libro de Levítico, para que el hombre pudiera tener una interacción con Dios. Y mediante esta interacción el hombre empieza a buscar a Dios mediante los medios que le sean posibles, mediante el sacrificio, mediante alguna oración, mediante al presentarse en el templo, que el sacerdote estuviera intercediendo por el hombre delante de Dios. Pero en realidad nosotros, adicional a todo eso, que pudiéramos ver el protocolo formal para que el hombre pueda encontrar a Dios, podemos encontrar también que hay una interacción más allá de un simple ritual entre el hombre, el sacerdote y Dios. Podemos encontrar en la Biblia diferentes pasajes en los que Dios se acerca y habla directamente con el ser humano, y esto podemos ver que está completamente fuera de todo el protocolo que había sido descrito en los libros de la ley. Entonces, mediante esta interacción podemos también tener una nueva evidencia de que Dios nos busca como seres humanos. Y adicionalmente, Dios no se paró encima de un monte y le empezó a hablar a la multitud, le empezó a hablar a las naciones de una forma general, sino que se acercó con personas específicas y les empezó a hablar de una forma muy particular, en la que podemos encontrar una interacción personal. Entonces ahora tenemos dos formas de comunicación y de tener una relación con Dios. Una forma indirecta, que es cuando el ser humano se dirige con el sacerdote, le presenta su ofrenda, le presenta su holocausto, su sacrificio, y es el sacerdote quien es el mediador entre esta persona y la presencia de Dios. Es el sacerdote el que funge como intermediario entre estas dos personas. Pero también encontramos una forma en la que no hay ningún intermediario, en la que hay una conexión directamente de Dios con el ser humano. Y esta interacción viene de parte de Dios, viene de la iniciativa de Dios. No viene de la iniciativa del hombre, aunque el hombre lo anhela, siempre ha anhelado tener ese encuentro con Dios. Viene de parte de la voluntad de Dios, el acercarse Él directamente hacia el ser humano y comunicarse con Él. Entonces encontramos a un Dios que, a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que nosotros hacemos, se convierte en un Dios personal, se convierte en un Dios que empieza a interactuar con cada uno de nosotros. Pero ese distanciamiento que hubo con Adán y Eva y con Dios, ese distanciamiento seguía existiendo. Entonces no podemos hablar de una relación personal cuando es Dios el que quiere hablar con nosotros. Solamente es el que habla, y hay una pequeña interacción con un cierto pequeño grupo de personas, como pudieran ser bien los profetas. Encontramos también que ese distanciamiento ha permitido que el hombre se dé cuenta del fracaso total que él ha tenido para poder encontrar a Dios. Y la manera en la que Dios encontró para resolver este problema no fue algo improvisado, sino que fue algo que Dios tuvo en su corazón desde un principio, porque desde Génesis 3:15 ya fue anunciado que vendría a través de la descendencia de una mujer, vendría aquel que viniera a reconciliar la relación entre el hombre y Dios, y esa persona fue Jesucristo.
Y mediante la figura de Jesucristo nosotros pudimos encontrar que ese distanciamiento que teníamos con Dios simplemente desapareció. No fue acortado, no fue que ahora fue más fácil, sino que desapareció por completo el distanciamiento. A través del sacrificio de Jesucristo, ese distanciamiento desapareció por completo. Entonces ahora lo que podemos ver es que nosotros podemos tener una relación directa con Dios, sin intermediarios. Dice su palabra que la única persona que puede interceder con nosotros delante de Dios es Jesucristo. Pero si Jesucristo es Dios encarnado, nosotros podemos tener una relación directamente con Dios en la figura de Jesucristo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el hombre sigue teniendo la capacidad de poder decidir, esa capacidad de poder decir sí y de poder decir no. Y esta capacidad de la que Dios nos dotó, el Señor sigue siendo muy respetuoso con eso que nosotros hemos decidido. Y con lo que nosotros decidamos será la forma en la que nosotros podamos tener en relación y profundidad con Dios. Nosotros podemos tener simplemente una relación como la podemos tener con cualquier persona, o nosotros simplemente podemos conocer de Dios. Nosotros podemos leer muchos libros que hablen acerca de Dios. Nosotros podemos ver muchos videos que se refieran a la figura de Dios. Podemos platicar con muchísima gente que habla acerca de Dios. Y nosotros nos podemos volver personas, podemos volvernos teólogos en la materia. Podemos ser personas que conocen la esencia de Dios, que conocen teológicamente quién es Dios, que conocen bíblicamente quién es Dios. Arqueológicamente, geográficamente, podemos descubrir todo de parte de Dios. Pero podríamos bien no tener una relación con Dios. Conocemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Y hay mucha gente en las iglesias que conoce todo acerca de la Biblia, que se la sabe de derecha a izquierda, de arriba para abajo, de adelante para atrás, pero no tiene una relación con ese Dios. Sirven a Dios, pero no conocen a ese Dios. Entonces, podemos nosotros estar hablando de un Dios personal, pero ¿qué tan personal es este Dios? Es tan personal en la medida en la que tú quieras que Él sea personal en tu vida. Puede ser tan personal como tú lo evites. Puede ser tan indirecto como tú lo prefieras. Si tú prefieres que alguien más esté orando por ti, pues es totalmente válido. Alguien más va a estar orando por ti, pero tú te vas a perder esa oportunidad de poder estar platicando directamente con Dios. Y le estás delegando a otra persona que Él tenga esa relación con Dios para que tu vida sea beneficiada. Y entonces Dios es un Dios totalmente personal. Déjame terminar con esta parte que dice en San Juan 17. En San Juan 17, a partir del versículo en el 1, en el 2 y en el 3, que dice de esta manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces continúa diciendo: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en el versículo 10 menciona un secreto, dice: y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Pon mucha atención, porque en palabras de Jesús, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no la vamos a encontrar siendo religiosos cada domingo en las iglesias. La vida eterna no la vamos a encontrar en todos los libros. Decía el Señor Jesús en San Juan 5:39 que ustedes estudian y ustedes meditan las escrituras porque parece que en ellas encuentran ustedes la vida eterna. Y es bueno estudiar las escrituras porque en ella podemos encontrar lo que nos lleva a la vida eterna. Dice, porque en ellas parece que tienen la vida eterna, pero son esas mismas escrituras las que dan testimonio de mí. Entonces la vida eterna no es las escrituras.
está mencionada en las Escrituras, pero la vida eterna está en la figura de Cristo. Las Escrituras nos van a llevar a la figura de Cristo, nos van a llevar a los pies de Cristo, nos van a llevar a los pies de Jesús, nos van a llevar al arrepentimiento, nos van a llevar a que nosotros reconozcamos en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. El que nos lleve en las Escrituras a la figura de Cristo es que nosotros podamos conocer a Cristo de una forma personal, no evadiendo que nosotros podemos encontrar a Dios. Las Escrituras nos van a hablar de Dios, pero depende de ti. Depende de la decisión que tú tomes. De que si tú quieres conocer a Dios de una forma personal o simplemente quieres conocer de Dios a través de otras personas, a través de otros libros, a través de otros videos, a través de otras páginas de internet, de eso depende totalmente de ti.